con la última presentación del día de hoy, y pues para nosotros es un gusto presentar a alguien que representa salud. Hemos tenido ya enfermeras de MINSA, hemos tenido de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de la policía, y ahora vamos a tener una representante del Hospital Luis Negrete. Aplausos a la licenciada Karina, quien nos va a tocar el tema Enfermería, unidad de heridas, experiencias exitosas en el hospital. Gracias. Bueno. Ya el último tema, primero agradecer al comité organizador. Como ya le dijo justo la licenciada, yo trabajo en el Hospital Luis Negrete los dos, trabajo en el área de tópico de curaciones, manejamos todo lo que es actualmente ya la cura avanzada, y bueno, voy a venir a contar un poco lo que es mi experiencia, ¿no?, en esto del tópico. Entonces, para hablar de una experiencia exitosa tenemos que hablar de lo que es la unidad de heridas, empezando qué es lo que va a ser una área donde las lesiones o estomas van a ser abordados por una persona o por un equipo multidisciplinario que tiene que tener experiencia, compromiso y entrenamiento, permitiendo que estas heridas de gran extensión y estos estomas complicados cicatricen de una manera oportuna. Hay varios artículos que refrendan este tipo de definición, pero la que más me agradó fue una que habla de lo que es la visión y experiencia de enfermeras que se realizó en España, que fueron 4 colegas de España y una de Colombia, en donde hablan la enfermería en la unidad de heridas, que ellas van a proporcionar un valor holístico, o sea, no solamente van a ver a una persona, sino van a ver a un todo, ¿no? Lo cual ellos van a ayudar a mejorar, ¿no?, a que el paciente mejore su calidad de vida. Entonces, puede ser varios en equipo, y en este caso, como les digo, soy yo la que realiza las intervenciones. Pues en mi hospital se realizan de cerca de 13.000 a 15.000 atenciones, se puede decir, a consultas mensuales, de los cuales van a las diferentes áreas de traumatología, dermatología, lo que es cirugía, endocrino, ginecología. Los pacientes son derivados a mi tópico, ¿no? También son derivados de un tópico 1 porque gracias a una gestión que hubo en mi hospital específicamente, se puede actualmente, nosotros tenemos 2 tópicos de curaciones en donde la enfermera lo lidera, ¿no? El tópico de curaciones 1, en donde lideran todo lo que son los pacientes postoperados y también están los pacientes quemados, y el tópico de curaciones 2, en donde se encuentran todos los que son heridas crónicas, ¿no? Ahí yo manejo pacientes con úlceras vasculares, entre esos venosas arteriales, las úlceras por presión, pie diabéticos y todo lo que son heridas complicadas como eventraciones, fasciitis, osteomelitis, todos esos llegan a lo que es mi área, ¿no? Entonces, acá está mi tópico para que lo puedan conocer, una camilla, mi coche, un escritorio. Para mí es como toda la unidad, como le decía, ¿no? Y esto va a ser liderado por una enfermera y una clínica en este caso. ¿Cómo va a ser la enfermería en la unidad de heridas? Pues nos vamos a hacer 4 preguntas. Son 4 preguntas y vamos a empezar con los casos clínicos para que ustedes puedan ver. Primero, ¿qué función va a tener la enfermera en estas heridas? Va a utilizar la enfermera en estas heridas crónicas. ¿Qué heridas crónicas van a ser las más frecuentes que vamos a ver en esta unidad? Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años esta unidad. Pues las funciones van a ser las mismas que realizamos en nuestro pregrado. La función asistencial, en donde habla del asesoramiento y la realización de los cuidados de enfermería, específicamente se refiere a la parte física, ¿no?, a la parte del contacto de la enfermera hacia el paciente, que por la empatía, ¿no? La función docente, en donde se va a desarrollar planes de formación para la prevención de lesiones por presión y también la capacitación hacia la familia. En el Seguro Social actualmente manejamos un manual de prevención y así
de cuidados hacia los pacientes con lesiones por presión. Y también desarrollamos se puede decir como una guía de familia acompañante, en donde esto se realiza una vez por semana en el servicio de medicina, como sabemos que son los pacientes que más acogen este tipo de lesiones por presión, pero también se capacita no solamente hacia las curaciones, sino también, por ejemplo, los pacientes generalmente a veces se van con sondas nasogástricas, con sonda Foley, entonces también se enseña ahí la parte de la capacitación al familiar para que lo pueda cuidar al paciente, ¿no? Otro es la función investigadora. Acá se está elaborando lo que son los datos epidemiológicos sobre diferentes tipos de heridas. Cuando este Hospital 2 se creó en el 2010, empezó sus atenciones. Yo ingresé en el 2012. Actualmente, miren, imagínense, tenemos ya 8 años, como les decía, trabajando ahí. Han ido cambiando a medida que la tecnología ha ido avanzando. Yo he ido cambiando también nuestro registro de enfermería, porque si lo que no escribimos no se ve. Entonces, actualmente yo manejo todas estas heridas, cada uno con sus registros y con sus grados, ¿no? Que ya lo han debido de explicar el día de ayer y el día de hoy las compañeras, pero igual de todas maneras les voy a hacer un recordatorio cuando vamos a avanzar. Y el último es la función gestora, ¿no? Lo que son encargados de velar por el uso racional de los recursos materiales, ¿no? Porque no solamente es poner un alginato o un hidrofibra de plata, como le decía la colega, o un duodergel. Tenemos que valorar bien mi lesión para poder hacer un eso óptimo del producto, porque si no nos vamos a ir prácticamente a la quiebra. Entonces acá va a influir todo lo que es costo-efectividad para la institución. Ya tenemos qué función cumple la enfermera, entonces, ¿qué técnicas va a utilizar la enfermera en esta unidad de heridas crónicas? Ya debido de explicar el día de ayer las colegas que las heridas se dividen en dos, ¿no? Heridas agudas, que son hasta los 30 días, y las heridas crónicas, que son de 30 días más adelante, que ya como herida crónica. Eso ya me imaginaban debido explicar. Entonces, lo primero, para la persona con sus hábitos de vida. En el tópico de curaciones tenemos un registro en el cuaderno en donde ahí ponemos el nombre del paciente y tenemos en cuenta lo que es si el paciente es diabético o hipertenso. Para mí esos dos son ítems más importantes que me va a conllevar a cómo yo voy a poder abordar a este tipo de paciente. El segundo es observar las características y la localización de las heridas, en donde le hablan justo del tejido, cómo es, si está macerado, si está con eritema, ya esto ya lo han explicado y lo vamos a ver ahora en los casos clínicos. Y por último tenemos el tratamiento propiamente dicho, ¿no? ¿Qué apósito o gel voy a utilizar para este tipo de lesión? Entonces el primero, como le decía, es un registro, entonces nos vamos hacia el segundo. Esto es como se puede decir, un recordatorio de cada diagnóstico que han ido conociendo el día de ayer, el día de hoy. Por ejemplo, en la lesión por presión, que justo hablaba la colega Julia, ¿no? Que ahora ya no tiene una clasificación de 4, son 6 clasificaciones, que sí es cierto, en algunos países todavía están en esto del cambio, pero algunos se resisten, ¿no? Y sobre todo esto se da en 16, ¿no? En donde ya cambió de úlcera por lesión. Y actualmente ya se está manejando en varios países, ¿no? ¿Y qué técnica de medición vamos a utilizar? Por ejemplo, en el tópico nosotros utilizamos la escala de Norton. ¿Y cómo lo vamos a medir? Mediante la clasificación de las 6 categorías. En mi registro yo tengo ya desde el 2016 mis 6 categorías, a pesar que actualmente a nivel del MINSA todavía tenemos que ya ir actualizándonos, tampoco no nos vamos a quedar con el cuarto estadio que nos dice que es 1 de cuarta, pero a veces tenemos la lesión de color de cuarto grado cuando es una no estadiable, ¿no? Entonces tenemos que saber valorar nuestra lesión. Cuando hablamos de úlcera venosa, no sé si lo conocen, van a ser lesiones que se van a dar en los miembros inferiores, a nivel del tobillo hacia los pies. ¿Y cómo lo vamos a medir esto? A través del ITB, que va a ser el índice tobillo-brazo, que lo podemos hacer nosotros en el día a día. Yo lo realizo con el tensiómetro, porque generalmente el paciente llega con una hoja donde dice solamente curaciones diarias o
tópico de curaciones. Entonces no sabemos si viene con ecodoppler, no sabemos si el paciente tiene un compromiso arterial, porque el tratamiento de las úlceras venosas sí o sí tiene que ser la cura avanzada y la terapia compresiva. Hay muchas personas y bueno, colegas, ahora que están ustedes acá van a aprender que piensan que poner un vendaje es abrigar la herida. Pues no, el vendaje tiene una función. La función es de mantener el retorno venoso. No puede haber una úlcera venosa sin vendaje compresivo. Y justamente antes la colega ya se lo llevó sus vendas, que hubiera querido que la conozca, ya se lo retiró, pero lo voy a enseñar más adelante, pero lo ha pasado, que es la venda Surpress, que es un vendaje altamente compresivo, que es muy bueno para este tipo de lesiones. Y acá también utilizamos lo que es el diagrama de valoración de heridas. Fue hecho por una enfermera también, la enfermera Cecilia Leal en Chile, en donde ella denota 4 clasificaciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, en donde toma lo que es el dolor, el exudado, la cantidad, el tamaño, la extensibilidad, y cada uno tiene un puntaje. Ese puntaje lo va a llevar acá. Si es de 16 a 21, tipo 2, ¿no? Entonces cada uno tiene su clasificación. A medida que es más extensible o más grande la lesión, va a aumentar ya no estamos dando cuenta, ¿no? Esto es en cuanto a la úlcera venosa. Si hablamos de una úlcera arterial, estas van a ser lesiones venosas, van a ser mucho más pequeñas y obviamente va a haber compromiso de la arteria por aterosclerosis. Estas úlceras arteriales, cuando ustedes ven al paciente que tiene a nivel de los tobillos hacia abajo unas úlceras muy pequeñas, redondeadas y que les duelen mucho, eso a simple vista es una úlcera arterial, que es muy diferente si hablo de una úlcera venosa, que son medias irregulares, malleolar, interna, y a veces se juntan y hacen una más extensa y una grande. Siempre si ven una herida muy grande, esa va a ser una úlcera venosa. Y cuando vean una úlcera muy pequeña, muy redondeada, esa va a ser una úlcera arterial. Claro, que es uno de los signos que ustedes van a poder determinar y después obviamente, consecuentemente, con la ecografía Doppler van a poder determinar qué tipo de úlcera es. Arterial utilizamos la clasificación de Fontaine. Es una clasificación en donde toma el nivel 1, el 2A, 2B, el 3 y el 4, en donde va a determinar el compromiso de la arteria, ¿no?, para este tipo de lesión, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a determinar? Mediante la etiología de la úlcera, mediante la profundidad. Y acá sí tiene grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En el grado 1 vamos a encontrar el tejido prácticamente sin tejido facial ni necrótico, va a estar todo rojito, va a estar granulado. En el grado 2 vamos a tener un poco más del 50% de tejido granulatorio. En el grado 3 vamos a encontrar menos del tejido granulatorio, cerca al 70% más de tejido facial. Y en el grado 4 vamos a encontrar tejido facial y necrótico y nada de tejido granulatorio. Hablando ya de pie diabético, nuestra técnica de medición va a ser el Wi-Fi, que ya lo debió explicar creo hoy día o ayer, creo que está la colega Mari Montalbán, que lo debió explicar. Y bueno, nosotros utilizamos lo que es la escala de Warner, ¿no? Grado 0, grado 1, grado 2, 3, 4 y 5, que ya lo han debido de explicar, ¿no? Entonces, cada tipo de diagnóstico tiene su técnica de medición y tiene su instrumento. Cada uno está detallado, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Esta es la última hoja de registro que yo he elaborado en mi institución. Como ven, acá está el nombre del paciente, si es nuevo continuador, su clasificación de la úlcera, si es venosa, si es 1, 2, 3, 4, la arterial del mismo modo, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, el pie diabético según Warner, 0, ¿no? Si es callosidad, si es subcutáneo, si es estrella es profunda, si es tejido necrótico, y esto obviamente a gran parte de todo el pie, ¿no? Y acá tenemos la lesión por presión, como les decía, categoría 1, 2, 3, 4, no estadiable, el tejido de sospecha, tejidos profundos, y también tenemos acá otras lesiones, como les decía, que nosotros también manejamos eventraciones, fasciitis, osteomelitis, entonces lo vamos a considerar como
superficial, parcial y profunda, ¿no? Acá también tenemos de quemadura, retiro de puntos y el vendaje, que es muy importante porque es una actividad de enfermería que también lo realizamos y es cuantificado para hacer, en este caso, el conteo de la logística de las enfermeras. Y ya hablando del tratamiento propiamente dicho, ahí justo vi unas cartillas que me parece que la colega también de ayer ha explicado qué tipo de tratamiento va a utilizar. Pues en el Hospital Luz Negreiros también utilizamos el acrónimo TAI, ¿no? Que ya lo han debido explicar, tejido no viable, hacemos retiro de todo lo que no obstaculiza la parte viable de la herida. Yo en mi tópico también realizo lo que es la dervidación mecánica. Si bien es cierto, tenemos geles, apósitos autolíticos que destruyen, pero estas callosidades no nos van a retirar. Entonces nosotros tenemos que hacer la debridación mecánica, ¿no? Tenemos que hacer también con mucha preparación, porque podemos hacer también a un corte. Lo que es la inflamación, hacer el arrastre, ¿no? Y que esto va a depender del tipo de apósito según la lesión que yo evalúo, porque si yo tengo, por ejemplo, voy a poner un alginato, no voy a utilizar un cloruro de sodio, se cristaliza, entonces tengo que utilizar mi agua destilada, o si de repente estoy pensando en una sulfadiacina de plata, tengo que colocar el agua destilada, no voy a utilizar cloruro. Entonces son varias determinaciones que vamos a tener que tener en cuenta según lo que yo valoro, según lo que yo observo en mi lesión, para poder yo actuar. Cuando hablamos de control de sudado, van a ser todos los apósitos, geles, en este caso apósitos autoadhesivos que yo voy a tener en mi entorno y lo voy a poner a mi lesión según mi valoración. Y el último es la estimulación de los bordes. Si ustedes ven acá, este paciente tiene, por ejemplo, hipogloss, pero como han ido aumentando los años y la tecnología, pues ahora ya hay protectores cutáneos de spray, ¿no? Si bien es cierto, a veces es difícil obtener protectores, pero en este caso, por ejemplo, en algunos yo utilizo, por ejemplo, el hipogloss, ¿no? Porque en mi hospital manejamos bastante lo que son úlceras venosas y hay un alto exudado en estas lesiones. Y por último, pues le voy a mostrar estos dos tipos de terapia que se utilizan para las úlceras venosas. Me parece que lo vi ahí con la colega. Este es el vendaje inelástico FlexiDress, que generalmente lo utilizamos en pacientes que tienen lesiones grandes a nivel de los miembros inferiores, pero con la única condición que ellos caminan. Que muy diferente el vendaje tipo elástico, que también lo pasó la colega. En este tipo de vendaje se puede ser utilizado en pacientes que caminan, pero también en pacientes postrados. Como ustedes saben, cuando un paciente sube, por ejemplo, a sala de operaciones, tiene que subir con su vendaje, ¿no? Porque puede hacer trombosis. Es igual, pacientes que están en silla de ruedas o pueden tener con su pasamano, entonces se puede utilizar este tipo de vendaje surpress. ¿Y cuáles van a ser las heridas más frecuentes que se van a encontrar en la unidad de heridas? En el Hospital Luz Negreiros Vega manejamos de cerca a 1.300 curaciones mensuales, de los cuales entre ellos vamos a tener, como le decía, ¿no? A la venosa, que la tenemos acá, la arterial, miren, que es muy poquito, y las lesiones por presión, que también van por ahí. Casi las úlceras venosas cumplen el 80% de las lesiones, de todo tipo de lesiones. Y es también lo de las úlceras venosas, ¿no? A medida, mire que van casi el 80% de la mayoría. ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y cuáles van a ser las expectativas de futuro? Pues a medida que justo hablaban antes la colega, que cuando empezó la cura avanzada con Winter en 1963, han salido forjando varios grupos de estudios. Tenemos, por ejemplo, el Grupo Nacional Europeo de Asesoramiento de Úlceras por Presión, se ha juntado la ERUBANT de Europa, la National Argosy también de lo que es en este caso de Estados Unidos, a nivel internacional, ¿no? Que es de Ontario, de Canadá, también de enfermeras, Conley, que también es un grupo latinoamericano muy joven que tiene 3-4 años, y el último que ya se está iniciando, también tenemos al Sopendige, que es una sociedad peruana también que está iniciándose también en esto, lo que son las heridas, ¿no? Entonces, esto de las heridas ha ido evolucionando constantemente con la tecnología y bueno, se han formado todo este tipo de grupos. ¿Y cuáles son las expectativas al futuro? Pues las expectativas es que nosotros empecemos también a ponernos las ganas, los latinos, en este caso, por ejemplo, Perú, a poder hacer también estos guías, estos artículos que puedan refrendar
En este caso, los casos clínicos que nosotros realizamos en el día a día, enfermería se ha ido empoderando mucho en lo que son las heridas. Si bien es cierto, esta es una rama que empezó para el médico cirujano, pero como empezó la tecnología y ellos ven más la parte clínica, prácticamente lo dejaron y enfermería lo cogió y se empoderó hasta el día de hoy. Ahora vamos a tener también nuestros consultorios de enfermería. Como les decía, yo trabajo con una técnica. Cuando terminé la especialidad, realizamos también lo que es la efectividad de la bota de una versus el vendaje elástico, que ha sido, ¿no?, detallado. Miren, en un grupo de estudio de esa profesión, ustedes pueden entrar y lo pueden revisar. Es el estudio que yo realicé para poder obtener el título de especialista, y así sucesivamente he ido elaborando en mi institución registros que nos ayuden a refrendar este trabajo que realizamos del día a día. Miren, por ejemplo, acá, esto lo realicé en el 2017, en donde, por ejemplo, son de lesiones por presión. Acá está la categoría, está el dibujo, cómo va, cómo voy a hacer la limpieza de esa lesión de grado 1, qué le voy a colocar a esa lesión, cada cuánto tiempo lo voy a cambiar y cada cuánto tiempo va a ser la postura, ¿no?, y la nutrición. Mire, del grado 2, cuando está en forma de flitema o ya propiamente la herida superficial, limpieza, tratamiento. Igual categoría 3, el 4, el que le decía, el no estadiado, como se ve, miren cómo lo vamos a abordar, y el de sospecha de tejidos profundos, ¿no? Este, por ejemplo, es un registro que elaboré también para mi institución, que ahorita ha sido elevado también para estudios, y no solamente está en prueba que nos puedan ¿no?, dar el visto bueno. Acá tenemos otra hoja de registro. Como les decía, en el Seguro Social nosotros tenemos un manual de lo que es lesiones por presión, pero no hay, por ejemplo, de úlceras venosas, no hay de úlceras arteriales, no es de pie diabético. Entonces, acá traté de juntar todos los diagnósticos. Si ustedes ven acá, primero acá la localización, de dónde viene el paciente, de emergencia, medicina, cirugía, acá la categoría de cada uno, a nivel de dónde podría estar, las lesiones, qué tipo de tejido, qué le estoy colocando, y al último, la que ha realizado esa curación, para yo saber cómo la ha dejado el día anterior o 2 días anteriores, y yo saber si ese tipo de curación que le ha realizado la colega le ha ido bien o mal, y cómo lo ha valorado. Entonces, esto también está ahorita en estudio, está presente, que nos puedan dar ese visto bueno. Y este último, por ejemplo, ahora último estoy realizando una guía justamente de úlceras de miembros inferiores. Ya va casi 3 meses que lo estoy elaborando, porque lo estoy realizando yo, ¿no? Pero falta ese entusiasmo de que uno quiere hacer, ¿no? Les he traído un poquito de esos también. Está con finalidad, con base legal, está como debo abordar cosa por cosa la lesión, qué tipo de, como les decía, qué instrumento voy a utilizar, en este caso, qué indicadores voy a utilizar. Son varios, o sea, cada tipo de diagnóstico va a tener su diferente tipo de evaluación, ¿no? Tanto así llegué a que actualmente los médicos, por ejemplo, de medicina de emergencia, estoy siendo interconsultada, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el empoderamiento que es de enfermería, que te puedan reconocer por lo que tú realizas, ¿no? Ven una herida complicada que no es manejado por ellos, me mandan la interconsulta, generalmente terminando la consulta, que generalmente manejo de cerca de 25 o 30 pacientes diarios, en la mañana y subo generalmente cuando hacen a veces desinfección, y también estamos apoyando a los servicios, ¿no?, para que esto pueda mejorar. Entonces, vamos a empezar con los casos clínicos. Tenemos un paciente con úlcera venosa, lo que le decía, en el maleolo derecho interno. Paciente mujer de 50 años, ha tenido la lesión de años. Esta paciente ha ido por varios sitios, ha ido por Almenara, Rebagliati, ha pisado varios nosocomios, es diabética, no controlada, y era también obesa, ¿no? Le tomamos el ITB, que justo le estaba explicando, que es una serie de medidas donde medimos la presión del tobillo entre la presión braquial y me va a salir un puntaje, ¿no? Me hubiera gustado de repente ampliar un poquito más de esto, pero he traído los casos clínicos. La cosa que me salió un ITB normal. Ella la habían estado curando con varios tipos de
tópicos, agentes como mupirocina, sulfadiazina, hasta rifocina. A veces estos pacientes tenían que comprar el medicamento, ¿no? Y llegó pues con nosotros y empezamos con el tratamiento de hidrofibra de plata y el Flexidres, que justamente la colega se lleva de inicio. Mire, inició el día 10 de noviembre, terminó el 2 de agosto. Y en ese tiempo, en ese lapso de los 8 meses, también la paciente se hospitalizó, ¿no? Pero actualmente está de alta. Miren cómo empezó ella, una herida en el maleolo interno. Empezó el 10 del 11. Si se dan cuenta, justo tenía en los 2 piecitos. ¿Por qué? Porque antes había mucho desconocimiento de estas lesiones y a las sacaron de este piecito para donar a este y al último se quedó con las 2 heridas. Imagínense, ya le estamos colocando su Flexidres, que es un vendaje impregnado con óxido de zinc y agregados. Como dijo la colega, 2 centímetros más de la lesión, igual acá, y se empieza a hacer hasta de la punta de los pies hasta la rodilla. Así empezó el 10 de noviembre. Este tipo de tratamiento se hace el cambio semanal. El paciente no se puede bañar. Cada vez que podía venir tenía que ponerse su bolsita. Ella no puede tocar ni la lesión. Lo único que podía hacerse es cambiar las gasas de repente cuando estaban muy humedecidas, porque uno de los signos importantes en esta úlcera venosa pues tiene un alto grado de exudado, ¿no? Así empezó con sus cambios semanales. Miren, aproximadamente en febrero, ya pasó como 3 meses, miren cómo ha habido una reducción significativa de la señora, pero a pesar de eso tenía todavía tejido esfacelar, hay un poquito de tejido granulatorio, ¿no? Miren acá, ya hay un poquito más, los cambios son semanales, ¿no? Acá ya redujo un poquito más, igual ya vamos por el 5.º mes, miren el 6.º mes, aún todavía se resistía, porque imagínense una lesión de 30 años que ha convivido la señora. Acá 7.º, y así empezó, ¿no? Empezó así el 10 del 11 y así terminó el 2 de agosto, sin lesión. Después que se retiró la señora vino casi al año, miren cómo está su piel. Y a pesar de eso tenía superkeratosis, ¿no? Pero no se le vuelve a abrir, del 7 de noviembre. Hasta ahora la señora no regresa, ¿ya? Ella se ha ido con su vendaje que justo pasó la colega, un vendaje compresivo, porque si no le pone vendaje, los pacientes los miembros inferiores se le edematizan, rompimiento de la nueva úlcera, ¿no? Entonces, todos los pacientes que tienen úlcera venosa tienen que tener vendaje compresivo. La venda no es para abrigar, la venda es para vendar y apretar. No es que si aprieto no hay oxigenación, no, porque la sangre va a venir de los pies hacia el corazón, que es muy diferente de la úlcera arterial. De la arterial viene del corazón hacia los pies. Entonces eso de repente más adelante lo podemos explicar un poquito más. Y bueno, quedó así. Este es el segundo caso, también igual, maleolo izquierdo externa, el otro piecito. Pero si ustedes se dan cuenta, este va a terminar en menos tiempo. Empezó la primera semana, casi a los 2 meses, igualito, hay una reducción significativa y hay más tejido granulatorio. Miren acá, ya hay más reducción, cambios semanales como les decía, casi 13ª semana. Así empezó y a los 4 meses terminó. A diferencia del otro pie derecho, ¿no? Que ha terminado cerca de 8 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque este fue el pie que fue el dador para el pie derecho. Este cerró mucho más rápido, porque acá no tenía compromiso. Y así se quedó, ¿ve? Del 2 de febrero de 2017, mira, la señora vino, le pude tomar una fotito y no se lo vuelve a abrir mientras mantengan su vendaje elástico. Este es otro caso, también igual, maleolo izquierdo interno. La señora tiene 65 años, pero a diferencia de la primera señora, la señora tiene 4 años, la otra señora tenía 30 años, ¿ya? Igual exudado moderado, mal olor. Si ustedes vieran los pacientes que vienen con este tipo de diagnóstico, siempre la parte psicológica, emocional, social, hasta cultural está bien afectado, porque generalmente ellos se sienten aislados, a veces no van ni a reuniones sociales por el olor, por lo que se moja. Entonces imagínense este tipo de diagnóstico, ¿no? Igual la señora empezó así, empezó con su hidrofibra de plata, su Flexidres, y ella sí empezó con un tratamiento de antibiótico. Juntamente cuando empezamos, mira cómo hay, acá hay tejido necrótico, tejido esfacelar y gran parte de tejido
¿no? Muy poquito. Así empezó, miren el día 12, 9, cómo va avanzando. Acá parecía que estaba aumentando, ¿no? Pero no, sin embargo empezó a reducir. Y igual los cambios eran semanales. Un poco ya menos el tejido granulatorio, en algunos lados sí empezaba el facelar. Como se dan cuenta es de julio, miren acá ya hay parte más granulatoria, igual reducción. Miren en la 7ª semana cómo está ya la herida granulatoria sin rezos. Y así terminó hacia la 10ª semana. Esto sí, 2 meses, casi 3 meses. Así empezó. ¿Cómo terminó? Es un tratamiento efectivo, como ustedes veían. No lo digo yo, eso está referendado en las guías clínicas, los artículos que hay que refieren esto, el uso de la terapia inelástica. Tenemos acá un caso clínico arterial, lo que les decía, ¿no? Es un paciente, por ejemplo, que tiene 3 hipertenso, igual empezó también con su tratamiento tópico y entró a nuestro tópico a realizar lo que es cura avanzada. Miren, este es el característico de la úlcera arterial, el maleolo. Y son así, miren, pequeñitos, no son como esos, como los que les enseñé acá, como estos, ¿no? Grandes, ¿no? Pequeñas redondeadas. Y se van a dar cuenta que el paciente siempre les va a decir que le duele mucho. Las arteriales duele. Las venosas no, el paciente puede estar ahí con su lesión, está calladito. Sí, miren. Tiene tejido facelar, ¿no? Cerca del 10% nomás de granulatorio, eritema, ¿no? Te le enseñó la colega ya cómo definir las características de la piel. Y empezó con la hidrofibra de plata, que justamente lo explicó la colega, ¿no? Que es una hidrofibra que ahí tiene alto grado de absorción, ¿no? Y así empezó, miren, el 8 de julio, el 1 de agosto, cerca de un mes, ya no había casi nada de tejido facelar. Los cambios de este paciente venía cada 3 días. Cada 3 días le hacíamos cambio con la hidrofibra de plata y gasita nada más. No le ponemos hidrocoloide como apuesto secundario. Miren, igual, aún todavía hay un poco de maceración a nivel de alrededor de la lesión, pero hay tejido granulatorio. Miren, acá ya nada ya de maceración. Igual el paciente seguía con su hidrofibra de plata cada 3 días. Y acá lo vemos más pequeño, acá casi nada. Si ustedes no usan de una arterial, pues la arterial se va a pie diabético. Pero entre la arterial y el pie diabético, pues preferimos que sea una arterial, porque el pie diabético al toque se contamina y bueno, obviamente a veces. Entonces así empezó y miren, a los 4 meses terminó cada 3 días. Acá tenemos un caso de pie diabético. El paciente tenía su neuropatía, 2 meses de tratamiento sin cura. Empezó con hidrofibra de plata también. Es lo bueno que este producto hay en el Seguro Social, segundo dedo metatarsiano. Ya como les he explicado a la colega, hay 3 tipos de pie: el neuropático, el isquémico y el neuroisquémico. Ya ustedes ya deben saber determinarlo, ¿no? Miren cómo empezó. Todavía hay un poco de maceración. El 26 de mayo le colocamos su hidrofibra de plata y así sucesivamente. Igual las curaciones cada 3 días igual, y el paciente fue dado de alta. Acá tenemos igual una úlcera neuropática en la cara dorsal y el dedo anular. Igual también estuvo con tratamiento tópico y empezó con nosotros con la cura avanzada. Miren, acá hay exposición de tendones, ¿no? Tejido facelar. Acá tenemos la del dedo anular afectado. Igual empezamos con la hidrofibra de plata cada 3 días. Al inicio, la primera semana generalmente es cada 2 días, a la segunda ya es cada 3 días y así sucesivamente. ¿Ya? Mira, más o menos a la segunda semana, cada 3 días ya va cambiando el color. Acá parecía que se estaba un poco complicando, pero a pesar de eso no era así. Así que no se asusten cuando están empezando, que se está oscureciendo. Hay que esperar un poco, porque miren, después ya está casi todo granulado. Miren la heridita. Acá ya casi nada, igual, solamente con hidrofibra de plata. Y así, miren cómo terminó la heridita. Empezó así y terminó cerca a los 2 meses, cada 3 días.
caso de lesión por presión, tenemos una categoría 3, talón izquierdo. Vamos a ver la diferencia entre este paciente. Son dos pacientes, un paciente varón y un paciente mujer. Los dos están en silla de ruedas, pero uno ha terminado su curación cerca de los 8 meses y el otro a los 3 meses. Y ahorita le voy a decir por qué. Ya ha tenido, fue hospitalizado por un infarto cardíaco y obviamente por la postración y hizo su categoría 3, ¿no? Le dieron de alta, pero se fue a casa con su lesión y vino la consulta externa y empezamos con el señor a hacer la curación. Miren, acá tengo tejido necrótico, un poco de tejido granulatorio. ¿Qué tipo de clasificación es por ejemplo? No estadiable, exacto. No está, porque yo no puedo determinar ahí. Sabemos que las lesiones por presión lo vamos a determinar por la profundidad. En cambio, las úlceras arteriales y las venosas las vamos a medir por la parte de extensibilidad y son superficiales. Nunca van a encontrar una úlcera venosa que tenga cavidad. Es imposible, no es úlcera venosa. Entonces, eso hay que saber aprenderlo poco a poco, ¿no? Entonces, tenía su tejido, le colocamos el Duoder Gel que justo conversó la colega, que es un depredador autolítico. En estos pacientes sí yo no puedo realizar mucho la debridación mecánica porque uno que son postrados y tienden a sangrar mucho, aparte que el paciente cuando es anciano pues tiene mucho dolor. Entonces en ellos sí tenemos que esperarnos poco a poco y que el debridador poco a poco suelte, ¿no? Igual cada 3 días, pero miren, se salió como una cosita y ahí empezamos a limpiar y quedó así. Con el Duoder Gel y un hidrocoloide que teníamos ahí. Miren, al segundo mes, con cambio de cada 3 días, todavía hay tejido facelar, algo de granulatorio. Acá ya vemos ya un poco ya cicatriz. Y como encontramos esto con tejido, le colocamos hidrofibra de plata. Cambiamos, ya no estaba con hidrocoloide, empezamos con la hidrofibra. Y lo que nos hizo es arrastrar toda la parte del biofilm y mire, quedó todo granulado. Pero a pesar de eso, el paciente seguía con mucho sangrado cuando hacíamos cambiamos a alginato, porque no todo es hidrofibra de plata. Tenemos que también saber hacer el buen uso de nuestros recursos, lo que le decía, porque si hablamos de un hidrofibra de plata y si hablamos de un alginato, pues obviamente los dos tienen diferentes costos. Y si utilizamos pura hidrofibra de plata, pues la institución se va a quedar endeudada. Entonces tenemos que saber utilizar en el momento que se tiene que hacer. Y en esta lesión ya no necesitaba hidrofibra de plata, necesitaba alginato, ¿no? Alginato, su hidrocoloide, y miren cómo terminó. Así empezó y así terminó. ¿Cuánto? Cerca 5 meses, 8 meses. ¿Ya? El paciente venía con el familiar, sí, pero venía con diferentes tipos de hijos. Venía a veces uno, otro. Entonces, nosotros nos dábamos cuenta que no había un buen cuidado de los familiares. Y miren, van a ver esta paciente que tenía 28 años, más años incluso que el señor. Ella fue hospitalizada por infección urinaria y con su categoría 3. Igual iniciamos, miren, es casi en la misma zona, miren, y es un poco más grande, pero esta señora sí venía bien cuidadita, está bien limpiecita, y ella no se da cuenta cómo es realmente, ¿no?, el cuidado de los familiares, ¿no? Miren, más o menos al mes, con cambio de 3, cada 3 días, y hay una reducción significativa, ¿no? Y el tejido casi todo está granulatorio, a pesar de acá que tenemos parte de tejido facelar. Acá ya mire, casi la mitad, granulatorio, y empezamos hidrofibra de plata. Casi nada, hidrocoloide solo, a los 2 meses, y miren, empezó grande, y mire cómo terminó en 3 meses. ¿Qué diferencia al primer paciente en 8 meses? ¿No? Y tenían la misma lesión, no tenían comorbilidades. No tenían tampoco diabetes, eran igual. Pero el cuidado, parece mentira, de los familiares también mucho interviene en este tipo de lesiones. Vamos a ver un coxis a nivel de categoría 3. Este paciente fue ingresado, paciente obeso, por peritonitis, con una estancia prolongada de 15 días y casi 15 días más en medicina. No podía ni movilizarse porque era un gran obeso, nutrición, todo el equipo estuvo trabajando ahí, pero el paciente salió consciente, ¿no? Pero salió con su PP de 3er grado. Y en este tiempo que justo empezó, pues no teníamos alginato, no tenemos que actuar de acuerdo a lo que tenemos. No porque no tengo el hidrofibra no lo voy a curar, o porque no tengo el hidrocoloide tampoco. Tengo que ver qué tipo de alternativa y
tengo que, como decir, a la guerra, como sea, tratar de ver que esa lesión me tiene que mejorar. Entonces empezó así, miren, es una UPP de tercer grado, a pesar que es grande, y empezamos con lo que teníamos, alginato de calcio. Alginato de calcio diario. De exudado, miren, casi al segundo día, casi al cuarto, quinto día creo, pero ya vemos ya más tejido de granulación. Mira, acá vemos más tejido facelar. Casi al 11º día ya hay una reducción, miren de acá. Solo alginato y gas. Eso que por acá está el ano, que es una zona bien difícil para que estas lesiones puedan cicatrizar. Miren acá, casi a los 15 días, aún ya parece que se está queriendo cerrar. A la sexta semana, casi un mes y medio, casi granulatorio, un poco de tejido facelar. A este tipo de lesiones, a pesar que son grandes, solamente le hago el lavado con una aguja de 18, ¿no? Ya seguro le han explicado cuando hacemos el lavado, ¿no? En herida de tipo 1 o 2 o categoría 1 o 2, generalmente utilizamos con aguja de 18. En categoría 3, 4, algunos lo usan como con es grande, yo utilizo la duchoterapia, pero en este tipo de lesiones solamente con una aguja de 18 y hachas, ¿no? O con una jeringa también puede ser, ¿no? ¿Ve? Casi a la 10ª semana. Si gustan, miren las fechas, justo esta es la última toma que le he hecho, miren ya casi todo, ¿no? Solo con alginato diario. Esta es la foto del día de ayer, ¿no? Y así empezó. Y ya casi ya el paciente se va a ir de alta. Alginato diario. Claro, si hubiéramos tenido hidrofibra, de repente se hubiera ido cada 2 a 3 días, ¿no? Pero como lo que tenemos que utilizarlo. Ya es posible que de cada una semana ya este paciente se vaya de alta. Y así tenemos múltiples lesiones que vemos ahí en el tópico. Por ejemplo, también es una paciente diabética. Miren el inicio, cómo terminó el fin, cada 3 días, igual con hidrofibra y duodergen, hidrocoloide también, porque no hay un tratamiento específico. Un paciente con melanoma maligno, miren cómo empezó, curaciones cada 3 días, cada día solo con alginato, miren cómo terminó. No hay un tratamiento específico para un paciente, cada paciente es individualizado. Acá miren, por una mala praxis, por inyectable en el glúteo, realmente nosotros estamos ahí inmersas, el paciente subió a sala, le retiraron todo este tejido, terminó así y solamente empezó con su alginato. Se fue, disculpen. Así, alginato, y así terminó, ¿ve? Solo con alginato. Este paciente en la cara, en la pantorrilla, solo con hidrocoloide. Miren cómo inició, cómo terminó, con cambio de cada 3 días. No hubo necesidad de alginato ni nada. Acá tenemos, por ejemplo, aquí se tiene una úlcera de pierna, como ustedes ven. El paciente venía cada vez que tenía consulta, venía a veces a curarse o a veces no, porque hay pacientes también continuos de suceder, ¿no? El señor incluso era de la selva, se fue, nunca más hizo caso y mire cómo terminó. Pero sin embargo, con hidrocoloides cada 3 días, mira cómo terminó, ¿no? Entonces, esas son pequeñas de repente cosas que pasan en el día a día, pero nosotros estamos ahí para poderle mejorar al paciente, ¿no? Y bueno, para terminar, solamente le quiero dejar tratar pacientes con heridas, o sea, es tratar pacientes con heridas y no heridas con pacientes, ¿no? Como le decía de un inicio, el paciente es una visión holística, no es un todo, el abordaje va a ser integral, no va a ser partido, ¿no? Bueno, ahí les hacer una llamada o algún especialista en gastroenterología, pero me cambiaron de institución. Yo he trabajado en la Clínica Internacional de Lima 8 años como enfermera endoscopista y casi 2 años como coordinadora. Y cuando me cambié de hospital, pues me ingresé a este mundo de las heridas que nunca pensé que iba a entrar. Yo haciendo mis endoscopías, mis colonoscopías, mis PCRs, y ahora miren cómo he terminado, curando heridas. O sea, nunca hay una forma de terminar para poder salir adelante. Uno mismo, la persona que quiere hacer los cambios, como ustedes han visto, he elaborado varios registros, no porque de repente mi jefa me le haya pedido, eso ha nacido de mi iniciativa propia, ¿no?
de querer coordinar con las colegas de medicina, de la UCI, darle la capacitación. Yo a veces subo a piso, estoy ahorita elaborando un plan de mejora para las colegas, para todo el bien del paciente, ¿no? Eso tiene que gustarle, pero lamentablemente, aunque no le gusten, pues la enfermería se está empoderando en esto de las heridas y tienen que aprender. Y esto es con el entrenamiento, con la capacitación van a aprender, no es difícil. Y ahora que vienen los consultorios, pues de repente van a poder dar un granito más de arena de repente a su hogar, porque tampoco las cosas no son muy diferente de lo que realizo en mi institución. Entonces, pero todo tiene que ser con capacitación, con entrenamiento, ¿no? Con conocimiento para poder saber abordar este tipo de lesiones. ¿Alguna pregunta? Sí. La úlcera por consulta externa y tengo un paciente que obviamente va a llegar de la atención primaria, porque yo soy nivel, estamos hablando de pacientes que están internados, hospitalizados, pues obviamente es una UPP, pero va a depender de las características, como le habló la colega, ¿no? Si te decía, por ejemplo, ¿no? En esto que yo, por ejemplo, he realizado para mis colegas que trabajamos ahí en el hospital, que hay algunas que a veces, pues, obviamente hay algunas cosas que todavía no van a tener quizás la misma destreza que yo, pero el conocimiento sí la tienen, hasta de repente la destreza la tengo yo porque yo todos los días veo heridas. Entonces ese tipo de cómo abordar la lesión va a ser muy diferente el abordaje, ¿no? Acá está. Por ejemplo, esto elaboré yo para todas las colegas de la institución. Mire, grado 1, mire cómo se ve. ¿Cómo se veía la lesión? Usted dígame, así, el primero, el segundo, el tercero. ¿Cómo se veía? Esto no creo. Debe ser, entre estos tres debe ser. O estos. Y pues por un dispositivo, puede ser de repente por una sonda o por el saturómetro o algo se olvidaron, le ha remuñado de repente en el... o cuánto tiempo tenía de hospitalización al paciente. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerda usted? Ya, grandecita tenía. Entonces no creo que sea un OPP. A nivel del tobillo, no, debe ser por lo que está. ¿Y cuánto tiempo tenía de postrado el paciente o de internamiento? Ah, de la consulta externa. Ya, eso es una úlcera vascular. Porque camina, los pacientes que son úlceras vasculares. Me hubiera gustado de repente más adelante, coordinación de repente con la colega, podíamos de repente un poco más profundizar lo que son úlceras arteriales, pie diabético, creo que ya lo habló la colega, madura, esa. Entonces, yo puse eso también, pero yo le dije, ¿quién había ido porque yo le decía, lo posible fue que la dilución del medicamento pasaron, no fue la correcta, la pasaron en bolo. Me irritaron. Y sí. La señora estaba bastante preocupada, pero aparte de eso vi que el médico no me estaba dando realmente. Es muy cierto lo que tú dices, aún todavía hay mucho desconocimiento, ahí tenemos, pero ese desconocimiento es ese miedo que a veces, como tú decías, ¿no? No le quería decir porque de repente se molesta, o porque puede decir, tú eres nuevo y yo ya tengo tiempo acá, pero sin embargo tú puedes tener más conocimiento que ella, como les decía, ¿no? Mi colega, bajar ese olor con la clorexidina, es el único antiséptico al 2% que me ayuda. Yo lo utilizo 3 veces seguidos, o sea, cada 24 horas, clorexidina, sulfadiazina, ahí sí, en esta parte tópica. Y al tercer, cuarto día ya empiezo recién con mi cura avanzada. O sea, hago como una quimioprofilaxis a mi lesión y ya empiezo con mi cura avanzada de cada 2 días aproximadamente. Entonces, tenemos que ver para saber valorar. Y no le he traído en el UCB, le hubiera enseñado de cómo hacer la curación a un paciente. Pero como les decía, ¿no? Yo tengo ahí mi número telefónico, tienen mi correo, cuando ustedes deseen, yo estoy atenta. Solamente que acá en Perú y obviamente en otras países recién se está conociendo ese tipo de tratamiento, ¿no? Y hay varios pacientes que tienen este tipo de lesiones a nivel de los miembros superiores, pero se callan, no dicen nada, están calladitos, ¿no? Y nosotros estamos ahí de repente para dar esa educación, para decirles que todo conocimiento. Los que no se pueden curar quizás son las
a las arteriales, pero un tratamiento oportuno, como han visto, una herida pequeña, demora sí, pero también cierra. Obviamente que tenemos que mantener los niveles de glucosa normal, las presiones también tienen que estar dentro de lo normal, de repente puede ser un paciente con aterosclerosis, famosos pastillas,